vamos a intentar hacer clases hoy día sobre este tema que son los tumores periampulares y posteriormente con las lesiones o neoplasias quísticas del páncreas. Son todos los tumores periampulares y las lesiones quísticas del páncreas, diría que son situaciones que el médico general debe conocer de manera general, valga la redundancia, médico general, conocerlas de manera general, y en especial yo diría que más allá de su práctica durante los próximos años que les tocan, probablemente en la práctica como médicos generales, si no se dedican a algo quirúrgico, ya sea en básicamente algo quirúrgico o algo gastroenterológico, probablemente son como médicos generales lesiones que van a quedar un poco lejos de su resorte, pero no obstante aquello, durante los años que vienen para ustedes es importante que estén familiarizados con este tipo de lesiones, al menos en forma genérica. ¿Ya? Me refiero a ambas clases de hoy día. Me parece fácil de memorizar, no es internacional ni mucho menos, pero puede que en la clase en algún minuto para abreviarlo le ponga así, tumores periampulares. Tener una visión clara y actualizada de la sospecha, diagnóstico y tratamiento de los tumores periampulares. ¿Cómo está la red? ¿Muy mala? ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Por trascendencia del cáncer de páncreas, existe otra clase exclusivamente donde se va a abordar el cáncer de páncreas, que es un tumor periampular, pero que no lo abordaremos en esta clase. Entonces los tumores periampulares son una abstracción o una definición que habla de un grupo de tumores. ¿Y por qué se definen estos tumores? ¿Por qué se habla de tumores periampulares? Básicamente por una razón, yo diría, de la forma de presentación clínica y por otro lado, por la resolución quirúrgica. En general, son tumores que, si bien es cierto, vienen de orígenes distintos, comparten una misma sintomatología y comparten en general un mismo tratamiento. Probablemente se diferencian mucho en el pronóstico que tienen unos y otros y en la frecuencia que tienen unos y otros. Y nos vamos a referir a este grupo de tumores como aquellos que se llaman periampulares, es decir, son a partir de la ampolla de Vater. Esta ampolla que fue descrita por anatomistas en el año 1700 la primera vez, 1702 alrededor. ¿Y cuáles van a ser los tumores periampulares? Los tumores periampulares van a ser aquellos que ocurren en la ampolla misma, es decir, del epitelio que está en la ampolla. 1. Aquellos tumores que son de la vía biliar distal. Algunos han definido, lo que no es muy fácil porque habría que conocer dónde nació realmente el tumor, pero se supone que los últimos 2 centímetros comprometidos en la vía biliar. Sin embargo, si está a 3 centímetros, en general es tan difícil definir si acaso fue 2 centímetros o no, que en general yo diría que los últimos 3, 4 centímetros ya son considerados tumores periampulares, pese a las clasificaciones más puras. Aquellos tumores que son de la cabeza del páncreas, que son ductales, que es el clásico tumor de páncreas. Aquí nos estamos refiriendo al adenocarcinoma de páncreas, que es el más importante de los 4 tumores que comprenden los tumores periampulares. Y aquellos tumores que son duodenales, que tienen que ver con el epitelio propiamente, donde la ampolla desemboca con el área de mucosa duodenal. Es decir, habría 4 tumores periampulares: los tumores de la vía, el colangiocarcinoma distal, el adenocarcinoma pancreático de la cabeza del páncreas, el ampuloma a partir de la ampolla de Vater propiamente tal, y el tumor de epitelio duodenal. Es un tumor periampular
el tumor de Klaskin, es decir, el del confluente biliar. No, no es un tumor periampular aquel que es del confluente biliar. Es un tumor periampular el tumor de vesícula biliar que compromete la confluencia del... no es un tumor periampular. Los tumores periampulares son estos 4. Acá podemos ver una bonita reconstrucción de una colangiografía en donde nosotros podemos ver un signo, que es el signo del doble cañón, que no diagnostica necesariamente, pero es bastante sugerente de que existe un tumor periampular. Si existe un tumor en el área de la ampolla, este va a ocluir en el tiempo y eso va a generar que aumente el calibre de la vía biliar y también el calibre del conducto de Wirsum. Es decir, cuando hay aumento del calibre de ambos, eso no se produce en general por patología litiásica, por un cálculo allí, sino que en general tiene que ver con una obstrucción crónica, y eso es lo que va a generar este signo, el signo del doble cañón, dilatación de la vía biliar, dilatación del Wirsum. Recordemos que el Wirsum mide 3 milímetros en la cabeza, 2 milímetros en el cuerpo y 1 milímetro en la cola. La vía biliar sabemos que hasta 6 milímetros podemos tolerarlo, sabiendo que en general en un paciente joven mide no más de 4 milímetros. ¿Ya? Y ahí vienen las disquisiciones, si con vesícula o sin vesícula. Aquí tenemos una aburrida tabla que tiene que ver con la frecuencia de estos tumores. Veíamos días atrás cómo el tumor de esófago ha ido disminuyendo progresivamente a través del tiempo. Vemos como el de estómago se mantiene también desde los últimos 20 años en cifras muy parecidas, en donde lo que habíamos visto del cáncer gástrico es que hay una diferencia en cuanto a zonas en el país que tienen tasas de mortalidad muy por encima de este 18.7, que es un resumen nacional. Y buscamos aquí hígado y vías biliares intrahepáticas, no nos sirve. Buscamos el de páncreas, que es un tumor periampular, que lo vamos a dejar fuera hoy día de la discusión porque hay clases que son específicas de él, por que ustedes se fijan el índice de mortalidad que tiene, que supera en 2 veces al de esófago, por lo cual le tocarían 2 clases al menos si fuera por mortalidad. ¿Ya? El de páncreas supera al doble al de esófago que tuvo su clase, así que le tocarían 2 clases. Esto para dar cuenta del tumor más frecuente de los tumores periampulares, de los tumores periampulares, aquí este 7.5. Muy bien. Ahora, en general, en cuanto a frecuencia, muy lejos está el tumor de páncreas como el tumor más frecuente de los tumores periampulares. Ahora, ¿cómo los síntomas son secundarios a la compresión de las estructuras de Sira, a partir del biliar y del Wirsum? Ya lo veíamos que se va a producir como un signo radiológico el signo del doble cañón, que puede ser visto en una sencilla ecotomografía. Ya se puede ver esto. Probablemente el ecografista no va a ver una lesión menor de 2 centímetros en una ecografía y probablemente menor de 3 centímetros. Es muy difícil poder diagnosticarla en la ecografía, salvo que se den situaciones muy ideales para ese examen. Sin embargo, lo que sí nos debe alertar es la dilatación de la vía biliar y del Wirsum en un mismo paciente. Eso tiene una gran correlación con la pesquisa de este tipo de tumores. Se pueden ver alteraciones en el duodeno. Por ejemplo, uno podría tener un paciente que tiene un patrón de alteración de pruebas hepáticas y al mismo tiempo tiene anemia. Perfectamente ese paciente puede tener un tumor periampular que al estar invadida o ser el origen la mucosa duodenal va a ser un tumor que va a sangrar con cierta frecuencia. Otros con la alteración o con el compromiso de los nervios mesentéricos y celíacos, ya estamos hablando de tumores avanzados. ¿Cuál es la diferencia con los tumores del cuerpo y la cola del páncreas? La diferencia está en que el tumor periampular, por supuesto,
al estar en esta zona, en donde llega la vía biliar, en donde desemboca el conducto de Wirsum, su presencia en este lugar va a generar, como decía yo, la obstrucción del conducto de Wirsum. Ahora, al mismo tiempo va a generar la obstrucción de la vía biliar. Probablemente la obstrucción del conducto de Wirsum es un poco menos semiológicamente visible. Probablemente la obstrucción de la vía biliar es visible por el hecho de que aparece ictericia. Bueno, los tumores que son del cuerpo y de la cola del páncreas no son tumores periampulares y ellos no van a tener ictericia, que el tumor de la cabeza del páncreas en general lo va a tener por asociación con obstrucción de la vía biliar. La pérdida de peso se produce por hiporexia más que anorexia, por un síndrome malabsortivo, que en el caso que haya disminución de la secreción pancreática, se produce menor absorción de las grasas en especial, con esteatorrea, obstrucción duodenalo-pilórica, que se va a ver en lesiones muy avanzadas en general. El duodeno tiene la capacidad, un tumor ampular que crece en la luz, en el lumen del duodeno, tiene que alcanzar un tamaño bastante grande y la mayoría de las veces los tumores, por lo menos el de ampolla, no va a producir una obstrucción. Y la obstrucción pilórica estaría dada por un tumor de gran tamaño que levanta el duodeno y produce obstrucción a nivel del bulbo duodenal. La ictericia obstructiva es probablemente el signo más característico porque es objetivable muchas veces por la familia. Se acompaña en general de coluria, colia y prurito en grados variables de acuerdo a la obstrucción. Recordemos que para que haya acolia tiene que existir obstrucción completa de la vía biliar. Dolor. El dolor epigástrico en el hipocondrio izquierdo, si bien es cierto, es frecuente, uno debe estar muy atento al dolor, que es un dolor sordo en general y que muchas veces se va a irradiar a la zona lumbar, al dorso. Entonces, otros dolores, dolor lumbar presente en un cuarto de los pacientes, se asocia con peor pronóstico. Probablemente, cuando estamos hablando de los síntomas que tienen ustedes en esta diapositiva, estamos hablando en general del tumor de la cabeza del páncreas, ¿ya? Del tumor de la cabeza del páncreas. Pero sabemos que los signos son muy similares a los tumores periampulares. La hepatomegalia, presente en el 50% de los pacientes, no necesariamente indica metástasis hepática, ¿ya? Que se puede producir por la misma congestión, dada el bajo flujo de bilis por la obstrucción. Masa palpable, presente en un bajo porcentaje de pacientes. Colangitis. Antaño se decía, hace 20 años atrás, perdón, que los tumores periampulares nunca producían colangitis, es decir, cuando había un paciente con colangitis, nunca iba a tener un tumor. Bueno, eso es un conocimiento antiguo, desechado, porque directamente los pacientes que tienen tumores periampulares y obstrucción, que se suponía antaño, se decía que el mismo tumor impedía que subieran las bacterias. Sabemos que las bacterias ascienden por la vía biliar en relación a la estasia de la bilis, por lo cual sí se produce colangitis, y hemos tenido pacientes que han llegado de urgencia con estudios que no han logrado demostrar pequeñas lesiones periampulares, y han ido a un pabellón, nos hemos encontrado con un tumor en el área de la ampolla y hemos tenido que instalar una prótesis para poder sortear la emergencia de una colangitis grave, por ejemplo, ¿ya? Recuerdo en especial un paciente de 80 años que posteriormente se hizo una operación de Whipple y el paciente sobrevivió varios años, después de haberle sido instalada una prótesis biliar en la emergencia de una colangitis. Signo de Courvoisier-Terrier, que es condición sine qua non, que tenga la vesícula puesta. Signo de Courvoisier-Terrier corresponde a la dilatación de la vesícula en un paciente que tiene obstrucción distal de la vía biliar. Se produce el signo de Courvoisier-Terrier. Es una vesícula distendida, sensible a la palpación, mas no de manera espontánea, porque se produce por obstrucción crónica. En general, cuando existe obstrucción crónica de la vía biliar, el dolor es tolerado, no se describe. En general, la ictericia silente
es un hallazgo, un signo que nos habla en general de causas neoplásicas de ictericia. Se encuentra el signo Courvoisier-Terrier presente en el 50% de los pacientes. ¿Ya? ¿Conocen lo que es el signo de Mayo-Robson? No. ¿Alguien lo ha escuchado? No. No. Bueno, el signo de Mayo-Robson se lo pregunté a los internos en la última prueba y fue bastante deficiente la respuesta. Es el signo de dolor con el paciente en decúbito dorsal a la palpación del seno del ángulo costofrénico izquierdo. Se palpa con el paciente acostado aquella zona y en general en los pacientes con pancreatitis que tienen compromiso del cuerpo y cola debería producirse un dolor exquisito en esa zona. Signo de Courvoisier, el signo de Mayo-Robson. ¿Ya? Bueno, nada que ver con el caso, pero quería hacer la prueba, realmente no lo saben ni siquiera las generaciones más nuevas. Diabetes mellitus se ve en un porcentaje de los pacientes. En general, aquí estamos hablando del adenocarcinoma de páncreas. El 25, un cuarto de los pacientes con neoplasia de la cabeza del páncreas van a debutar con diabetes mellitus. Y en general debería hacernos pensar mal o sospechar en diabetes de inicio tardío o en aquellos casos en que existe un difícil control o un mal control de ello. 1% de las diabetes van a ser por SEA de páncreas. El síndrome malabsortivo, como decía, por obstrucción del conducto principal pancreático y se produce insuficiencia exocrina y disminución de la absorción de las grasas con diarrea y con aceite en las deposiciones, signo que es bastante o sea que es un poquito difícil de poder que los pacientes lo vayan así a declarar. Pancreatitis poco frecuente, son tumores de crecimiento lento, sin embargo, después de una pancreatitis, probablemente en un paciente, uno debería siempre en una pancreatitis tener controles alejados de la imagen del páncreas, por la posibilidad de que exista un tumor, especialmente en la cabeza del páncreas. Es decir, dicho de otra manera, hay pacientes con tumores en el páncreas que debutan como una pancreatitis. Estos pacientes en ocasiones pudiera ser que solo el ayuno produzca barro biliar y se asuma que es el barro biliar, pero por eso que es tan importante el seguimiento de los enfermos para descartar la presencia en este caso de tumores. Los tumores periampulares, hemos visto los 4 posibles orígenes que tienen, los hemos dicho, ¿cierto? El conducto, un colangiocarcinoma distal, sería un tumor periampular, se definió 2 centímetros, y yo digo que hasta 4 centímetros va a ser muy difícil diferenciar otra causa, así que va a ser englobado como un tumor periampular. Tumores de la ampolla de Vater propiamente tal, que van a ser adenocarcinomas, al igual que los tumores de la vía biliar. Tumores pancreáticos ductales que tienen que ver también con la desembocadura en general, pero, reitero, los tumores de la cabeza del páncreas son considerados tumores periampulares, y los tumores de la mucosa duodenal, que también son considerados tumores periampulares. Son los 4 posibles orígenes. La relación hombre-mujer, ustedes siempre se encuentran con que un texto dice una cosa, otro libro dice otra cosa. Eso tiene nada más que ver con las series. Cada una de esas, no es que uno mienta u otro mienta, sino que existe una serie publicada, existe otra serie publicada, y en ese sentido no hay acuerdo entre la literatura, porque depende de las cifras que cada uno encuentra. En general, las cifras dadas a nivel internacional son de 1,6 por una mujer, 1,6 hombres por una mujer. Sin embargo, esto en estudios latinoamericanos es bastante más cercano a 1,3, es a 1. La incidencia en Estados Unidos es de 10 por 100.000 habitantes, vendría a ser el 2% de los cánceres en general, de las neoplasias, de todas las neoplasias malignas. Posible origen, existe la teoría de que tal como se produce en el esófago de Barrett, que existe la línea Z como una transición entre el epitelio
pavimentoso del esófago y el glandular del estómago, allí se producen displasias. Bueno, acá sería el posible origen de transición entre un epitelio que es propiamente tal, el de la vía biliar y el vilo pancreático del conducto de Wilson, frente al epitelio propiamente tal del duodeno. En ese lugar se generarían grados de displasia con la transición posterior a neoplasia in situ. Si nosotros nos referimos a los tumores ampulares propiamente tal, de la ampolla de Vater, 7 a 10% de los tumores periampulares, un por ciento apenas son tumores ampulares. Sabemos que alrededor del 50% van a ser tumores de la cabeza del páncreas, ¿ya? 60%, 10% van a ser ampulares, y así se reparten en general las cifras, siendo el gran tumor aquí el adenocarcinoma de páncreas y los otros repartiéndose valores variables. Los tumores ampulares propiamente tal son más frecuentes que los colangiocarcinomas distales y que los tumores de duodeno, que en general los tumores de duodeno son los menos frecuentes de los 4 que forman los tumores periampulares. En este caso estoy hablando de los tumores ampulares propiamente tales. Su diagnóstico es relativamente precoz, y explico porque al producirse una obstrucción de la papila de Vater propiamente tal, es frecuente que se produzca rápidamente ictericia. Una característica que está puesta acá es que los tumores ampulares pueden tener ciclos de necrosis, con lo cual los pacientes, una obstrucción que tenían pasa, y si quien le ve no está alertado, pudiera aludir que eso se debe a una patología litiásica, ¿ya? La patología litiásica de la vía biliar, por definición, es una patología que puede tener una ictericia que es fluctuante en el tiempo, ¿ya? Pero ¿cuál será la gran diferencia entre la ictericia que produce una causa litiásica en el colédoco versus la obstrucción que se produce en la vía biliar por un tumor ampular? ¿Se les ocurre? Decimos que ambas podrían fluctuar, es decir, ambas podrían tener regreso en la alteración espontánea. Pero ¿cuál será, se les ocurre, la gran diferencia entre una y otra? De que en estos tumores la ictericia no es como fluctuante. Vuelvo, en ambos puede haber fluctuación. O sea, este tumor ampular es el único, no todos, pero el tumor ampular es el único de los tumores en que se describe que podría haber fluctuación de la ictericia. ¿Y quizás es más severa cuando es de origen maligno? Sí, pero de repente tienes necrosis de estos tumores, se necrosan, caen al lumen del duodeno y se pasa la ictericia, y hemos tenido pacientes así. La neoplasia va a generar una obstrucción que va a ser de carácter más crónico, lento en el tiempo, sin perjuicio de que eso se pueda necrosar y caer. Y eso es lo que le va a dar el carácter de fluctuante. Y la gran diferencia va a estar en el dolor, porque la ictericia podría fluctuar, pero la gran diferencia entre uno y otro va a estar en el dolor que va a tener la ictericia producto de la patología litiásica, que como el tumor crece lentamente, no está asociada necesariamente a dolor. Los principales subtipos del tumor ampular van a ser el adenocarcinoma intestinal y pancreatobiliar. Esto se refiere a subtipos histológicos. Existen otros. Entonces, el adenocarcinoma intestinal va a estar allí donde la ampolla está recubierta de tejido semejante al duodenal. Y el vilio pancreático va a ser aquel en donde este epitelio de transición se relaciona con el epitelio que es de la vía biliar o del Wirsum. Allí hay un lugar de transición y ahí va a afectar si uno tiene una ampolla que es larga, como ustedes han visto, alguna ampolla tiene desembocadura de ambos conductos,
ese no tendría en general un epitelio de transición. En cambio, aquellos que tienen una papila que puede ser de tamaños variables, de 1 centímetro o de 1,5 centímetros, se va a generar este epitelio de transición, un epitelio que va a ser más parecido al duodenal, que es intestinal propiamente tal, y el vilio pancreático, que tiene que ver con estas dos estructuras. Donde se unen estos dos epitelios, donde sean grados variables de displasia, y por eso que se ha acuñado, o sea, estudios muy recientes señalan que hay dos tipos o dos subtipos de adenocarcinomas ahí de la ampolla, el intestinal y el pancreatobiliar, que tienen diferente pronóstico, siendo el peor pronóstico el pancreatobiliar. Es una patología, el tumor ampular, que se da más bien en el sexo masculino, como al igual que los tumores periampulares, y en población caucásica más que en población afro. La edad, desde los 50 años en general se puede ver, pero es en la década entre los 60 y los 70 cuando alcanza sus máximos pic con un promedio a los 65 años. Factores de riesgo no se han logrado identificar. Los únicos factores de riesgo más reconocidos son el CA colorectal hereditario y la poliposis adenomatosa familiar. Esos dos serían factores de riesgo reconocidos con riesgos relativos de hasta 200 veces. Acá, como ustedes se fijan, las características del colangiocarcinoma distales, los colangiocarcinomas en general se dividen en aquellos que son altos, aquellos del tercio medio y aquellos distales. Y en general los colangiocarcinomas distales corresponden, como decía, a los que afectan los últimos 2 centímetros de la vía biliar, y reitero, siendo muy difícil a veces de clasificar aquellos que están a 3, 4 centímetros por su cercanía, y que la manifestación va a ser como la de un colangio, va a ser como la de un tumor periampular. En general, el 90% corresponde a adenocarcinoma. Los colangiocarcinomas son de tercio distal de los tumores periampulares junto a los tumores duodenales, preceden. El menos frecuente es el duodenal, y el que le antecede es el colangiocarcinoma distal. Desde el punto de vista terapéutico, uno puede decir que el colangiocarcinoma distal se va a relacionar, el tratamiento quirúrgico, se va a relacionar con una resección de todo el área, lo que corresponde a una duodenopancreatectomía, ¿ya? Y lo vamos a ver que en general el tratamiento quirúrgico de estos pacientes va a ser la duodenopancreatectomía en los casos que tienen la posibilidad de aquello. Acá perfecto. En general, en globo, los de las vías biliares corresponden al 3% de los tumores en globo del total de las neoplasias gastrointestinales. Como ven, es un poco pobre la descripción, porque en general es un tumor que se estudia en relación a los colangiocarcinomas y no tiene una descripción tan precisa o características tan precisas. No así el tumor de duodeno, que ha sido más estudiado, corresponde al 0,3% de los cánceres gastrointestinales y al 5 a 7% de los tumores periampulares. La incidencia es de 1 a 2 casos por 100.000, ¿ya? Más frecuente en la segunda porción del duodeno, que sería un verdadero tupa. Si hablamos del duodeno en general, nosotros podemos encontrar tumores en la primera porción, segunda porción, primera unión de la primera con la segunda, y en la segunda porción. ¿Dónde son más frecuentes? Los tumores de duodeno por definición son muy poco frecuentes. En general aparece un tumor de duodeno cada 2 años. Es muy infrecuente, yo lo digo por experiencia en nuestro hospital. Hemos asistido a un aumento del diagnóstico de estos tumores. Probablemente la incidencia no sabemos si ha cambiado o no, pero como aumentan los mecanismos o los métodos de diagnóstico, pareciera que son más frecuentes.
Y los más frecuentes del duodeno serían los de la segunda porción. Y habría dos tipos de origen, a través de un adenoma, es decir, de una lesión que es benigna, pero que habla de una neoplasia, y algunos que serían de novo, que se producirían tal como se ha descrito en la mucosa gástrica. Algunos van por la vía de la displasia avanzada, y otros se generan de novo pequeños focos de células tumorales que generan el tumor. Más frecuente en la sexta década y en los hombres, al igual que en general los tumores periampulares, corresponde al 20 al 30%. Esto me parece que, perdón, esto corresponde al anterior, ¿sí? Esta es la característica que me faltaba en el anterior. De los tumores de la vía biliar, esto corresponde al colangiocarcinoma, el 20 a 30% corresponden a los tumores acá. Esto va acá. El 20 al 30% de los tumores de los colangiocarcinomas son distales, ¿ya? Yo sabía que me faltaban características, se fusionó ahí el diapositivo. Y factores de riesgo, esto también corresponde al anterior. Factores de riesgo para el colangiocarcinoma distal, ¿ya? No lo voy a cambiar ahora, pero sepan que estas dos características son del anterior, del colangiocarcinoma. La colangitis esclerosante sería un factor de riesgo para el colangiocarcinoma. Los quistes congénitos de la vía biliar, por supuesto, que son las dilataciones que se producen en la vía biliar, que nosotros las vemos a veces adquiridas, no sabemos si son adquiridas o se producen a través del tiempo, pero las dilataciones saculares en las vías biliares, llamados quistes de colédoco, son lesiones que a la larga van a producir fenómenos de displasia y cáncer, por lo cual son operables. Es un factor de riesgo para el colangiocarcinoma. La hepatolitiasis, me faltaba el anterior, y los portadores de fiebre tifoidea, cada vez menos frecuente, esto de años atrás. ¿Ok? En cuanto al estudio de los tumores periampulares, reitero, los tumores de la cabeza del páncreas los vamos a dejar fuera porque corresponden a una clase exclusiva. Esta es la visión que uno puede ver en un tumor ampular. Una ampolla de Vater usualmente mide 5, 6, 7 milímetros normalmente. La gran mayoría de ellas están bastante adheridas a la mucosa duodenal. La segunda porción tiene pliegues que son transversales, ¿ya? Como válvulas conectantes. El pliegue longitudinal, como ustedes ya deben haber escuchado, corresponde al pliegue de la papila duodenal. Y ese pliegue mide, como digo, la ampolla va a medir 1 centímetro máximo, y pudiera ser un poquito más larga, 1,5, pero su ancho aunque excede los 6-7 milímetros. Aquí vemos un tumor ampular, que es un crecimiento proliferativo, un abombamiento de la ampolla, un clásico tumor ampular. Acá podemos ver el estudio por definición para los tumores periampulares, sería la duodenoscopía, que nos permite, a través de una sospecha muchas veces, un paciente que tiene una ictericia silente, que tiene hiporexia, baja de peso, con una ecografía o un examen de imagen mayor como resonancia o escáner, se ve dilatación del doble cañón, se estudia con una duodenoscopía que permite la toma de biopsia y el diagnóstico está hecho. En otras ocasiones se requiere en lesiones que son no tan evidentes, pero que tienen alteración de pruebas hepáticas, que no van a ser visibles en resonancia y escáner por tamaño, se va a aplicar una endosonografía, como en este caso, y aquí se puede ver una pequeña lesión que está en la mucosa de la ampolla. Acá se puede ver lo que habríamos hecho con este paciente que llega de urgencia con una colangitis, con un ampuloma, y se hace la canalización, se hace la papilotomía en el contexto de una colangiografía retrógrada endoscópica. Ahora, ¿cómo se estudian estos pacientes? Con un perfil hepático en general, que es el que nos va a decir que hay una ictericia obstructiva, con en general las lesiones neoplásicas
tienen aumento muy, muy importante de la bilirrubina, pero en general, más que eso, son las fosfatasas alcalinas y la gamma-glutamiltransferasa las que se ven muy alteradas. Uno se encuentra con valores desproporcionadamente elevados. Es decir, para una ictericia de 6 o de 7 de hiperbili total, predominio directo, uno se encuentra con fosfatasas sobre 600, 700, con una GGT de 2000. En general, eso nos debe poner muy en alerta a que la causa no sea litiásica. En general, la patología litiásica, pese a hiperbilis elevada, encuentra uno fosfatasas que son de 300, 400 y GGTs que son de alrededor de 600, 700, pero no encuentra estos valores excesivamente elevados como se ven en las neoplasias. Los marcadores tumorales son útiles en el colangiocarcinoma, en este caso el CEA y el CA19-9. Sabemos también que se puede en el tumor de páncreas, como lo van a ver, se puede encontrar el CA19-9 elevado, pero que no es tan específico. La ecografía abdominal pudiera no ver la lesión si es pequeña, pero sí nos puede alertar del signo del doble cañón. Es decir, cuando hay dilatación del virsum, no debe pasar desapercibido de nosotros, sino que debemos poner observación porque no es normal que el conducto del virsum se dilate, ¿ya? No es algo usual. La endoscopía digestiva alta pudiera visualizar la papila. El problema es que como la endoscopía tiene visión frontal, no es un buen examen para ver la papila. En cambio, el duodenoscopio, que tiene visión lateral, nos permite el examen por definición endoscópico para poder ver la papila de Vater. El escáner y la resonancia en general nos va a servir más que nada para ver la morfología. También va a ser muy útil para buscar metástasis, especialmente en el hígado. Y el escáner nos permite más o menos las mismas imágenes, probablemente en lo que significa la estructura más de menor tamaño. La resonancia tiene cierta mejor resolución, además que la resonancia tiene la virtud, a través de las series colangiográficas, que son sin medio contraste, nos permite mostrar la vía biliar y la presencia de cálculo, que como ustedes entenderán es en gran parte uno de los diagnósticos diferenciales que existe en estos casos, de los más importantes. O sea, ¿tiene cálculo o no tiene cálculo? ¿Qué examen se les ocurre? Que ustedes hacen un escáner, el escáner muestra la dilatación, el doble cañón, pero el radiólogo dice, ¿sabes? No sé si hay un cálculo adistal en el colédoco. ¿Qué examen le pedirían ustedes? El resonador está malo. Fosfatasa alcalina y GGT. Ya, pero están como que están y no están. ¿Pero qué examen de imagen se les ocurre a ustedes que nosotros podríamos aplicar en ese diagnóstico diferencial? Puede que no funcione, pero los radiólogos muchas veces a estos pacientes les hacen una ecografía, porque si bien es cierto la ecografía no tiene gran sensibilidad, tiene gran especificidad. Entonces el cálculo va a producir ¿qué signo en el colédoco distal? El cálculo a la ecografía, a una ecografía transabdominal. No estoy hablando de una endosonografía como en este caso. Si yo quiero descartar un cálculo en las vías biliares, Produciría sombra acústica. Produce sombra acústica. Es probable que no siempre se vaya a ver el cálculo, y en ese caso la ecografía te va a dejar igual, o nos va a dejar igual que el examen de resonancia o de escáner. Pero en el caso que se ve la sombra acústica, eso es un cálculo, y solo un cálculo. ¿Ok? Así que a veces pasa esto, que se descala el examen, y lo hemos hecho muchas veces en la práctica con los pacientes. El escáner no resulta ser resolutivo, no tenemos un resonador, o la imagen colangiográfica no resulta ser característica, cosa rara, porque el colangiograma de la resonancia es muy bueno, pero nos ha pasado para definir hacer una ecografía, y en ocasiones ha sido un cálculo y lo ha demostrado la ecografía.
Por supuesto, el escáner va a estar muy útil en la etapificación. Cuando nosotros, este paciente que tiene una ictericia obstructiva, nosotros lo estamos estudiando y alguien le pidió alguien le pidió una ecografía, y la ecografía demuestra que existe dilatación del doble cañón. Si el paciente si nosotros tenemos una orientación clínicamente hacia que esta dilatación del doble cañón, o digámoslo, no del doble cañón, sino que tiene una ligera aumento del Wilson, el paciente es añoso, entonces en vez de 3, mide 3,5 milímetros, 4 milímetros el Wilson en la cabeza. De manera que es un poquito dilatado, pero tiene un paciente de 78 años que podría tenerlo de manera normal. Y la vía biliar está dilatada a 1,2 centímetros. En ese caso, nosotros, si el paciente tiene una ecografía y nosotros tenemos que hacer en el servicio de urgencia, a ustedes más de alguno les va a tocar, cuando ya sean médicos, trabajar en el servicio de urgencia, uno idealmente clínicamente debe definir, ¿este paciente tiene una orientación más bien litiásica o este paciente tiene más bien una orientación hacia un proceso neoplásico infiltrativo? Porque si el paciente tiene me parece a mí que tiene un cálculo, digamos, tiene unas pruebas hepáticas no tan alteradas, no tiene gran hiporexia, el cuadro es agudo, ya tuvo cálculos antes, para ponerlo fácil, entonces ese paciente yo debería estudiarlo con una colangiografía por resonancia, que no tiene medio de contraste. En cambio, si yo creo que ese paciente tiene un síndrome producto de una neoplasia periampular, debería estudiarlo o con un escáner o debería estudiarlo con una resonancia con contraste. Pero uno no debería dejar de definir, hacer al menos el approach del diagnóstico diferencial si el paciente tiene más hacia lo neoplásico o más hacia lo litiásico, porque eso me define qué tipo de examen es el más adecuado, con contraste o solamente una colangioresonancia. Recordemos que las series colangiográficas del resonador, aquel que no tiene medio de contraste, cuando yo hablo de una colangio no va a tener medio de contraste, eso es muy bueno el cálculo. Pero su función para lesiones de tejidos blandos es otra, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el examen por definición? ¿Cuál es el examen por definición para las lesiones periampulares? En general, la inmensa mayoría de estos pacientes, si no logran un diagnóstico con la duodenoscopía que permite tomar biopsia, van a ir a una endosonografía que permite definir la profundidad de la lesión, permite descartar que haya compromiso de las capas más profundas, permite definir si hay adenopatías en la zona, permite mirar el conducto de Wilson y el conducto de la vía biliar colédoco para ver si hay infiltración hacia allá, lo que, dado más allá de 1 centímetro, impediría aplicar alguna terapia. Aquí tenemos, para que se vayan familiarizando, usualmente cuando yo veo el riñón derecho, el ápice del riñón derecho casi siempre va a coincidir en la gran mayoría con el duodeno en esta posición. Y aquí lo que tenemos es una biliar duodeno que está bastante estrechado por una lesión ampular. Acá podemos tener tenemos en el escáner, una vez más, el riñón derecho, tenemos el duodeno y tenemos la vía biliar que está llegando y la ampolla. Acá tenemos lo negrito es lumen duodenal, lo blanquito es la pared del duodeno y lo que tenemos aquí es la ampolla de Vater que ha crecido de manera anormal. Este paciente llegó a urgencia, se hizo las pruebas hepáticas, se hizo la sospecha, compromiso del estado general, se hizo un escáner que mostró esto y este paciente va directamente a una duodenoscopía que nos va a permitir hacer diagnóstico y tomar morfológico y tomar biopsia. Es decir, este paciente con este derrotero va a ir a una duodenoscopía y probablemente la endosonografía probablemente no va a ser necesaria porque se va a ver que hay una lesión que no infiltra las paredes profundas que no infiltra la muscular y este paciente perfectamente va a poder ir a una resección local. Acá tenemos la dilatación, el doble cañón, ¿cierto? Tenemos la dilatación de la vía biliar, la dilatación del Wilson, signo del doble cañón.
Si esta vesícula estuviera muy distendida, el signo D sería el signo D. Courvoisier-Terrier. Acá tenemos otra imagen, que es el mismo paciente en otro corte, un tumor periampular. Se ve el esófago, tenemos el riñón, el esófago, re bien, el duodeno, el riñón derecho, y tenemos la ampolla de Vater, que acá se ve con un contenido heterogéneo. ¿Ya? Pero lo normal es esto, más homogeneidad, probablemente esto sangró y tiene ahí un contenido distinto. A manera de resumen de los tumores periampulares, para que vean ustedes, la ecografía abdominal es tan pobre como un 5 o un 15%. Sin embargo, si tiene signos indirectos, me aumenta mucho la especificidad en un ecografista bien, que nosotros lo tenemos bien estimulado, llegando casi a un 75%, bastante apreciable. Aquí no encontré cifras tan sólidas, por eso no las puse en todos los casos. Aquí la colangioresonancia es muy parecida al escáner, 16 a 70%, especificidades de 20 a 75%. La RCP, si es con biopsia, va a permitir un 70 a un 80%, que podría ser simplemente la duodenoscopía, sin necesidad de meterse en esa vía biliar. Probablemente si nosotros tenemos una obstrucción de la ampolla de Vater, vamos a intentar no violarla, ¿ya? Vamos a intentar no abrir ese tumor porque podríamos aumentar la permeación vascular y generar que ese tumor produzca micrometástasis y probablemente su compromiso podría verse opacado en el futuro desde una lesión que es temprana y yo termino invadiéndola. Ahora, si el paciente en cambio tiene una colangitis, probablemente podría estar autorizado a hacerle un drenaje. Sin embargo, quisiera que ustedes me dijeran, si yo tengo un paciente que tiene una colangitis, que está hospitalizado y tengo todas las unidades del hospital, ¿qué sería ideal en vez de una RCP para drenar ese paciente? Probablemente desde un punto de vista de la pureza, uno debería intentar hacerle un colangio, un drenaje transparieto hepático, es decir, un poquito de anestesia en el subcostal y ingresar por la pared de manera de no invadir la ampolla con una resección, con una papilotomía. Ahora, en general, eso es teórico porque lo que usualmente tenemos más a mano es la RCP. Y la endosonografía, que si nosotros hacemos biopsia, se transforma en el gold estándar. Si ustedes se fijan, la ultrasonografía endoscópica o endosonografía, que es este transductor de ecografía en la punta de una especie de duodenoscopio que nos permite mirar a endoscopía y transformar la mirada en ecografía. Tratamiento de los tumores, bueno, acá están las incidencias. Colangiocarcinomas lo habíamos visto ya, duodenales 0,4%, ampulares 2%. La frecuencia, esta serie hay que mirarla, mire, cada vez que ustedes ven resultados y no les cuadran, siempre tienen que ver de dónde se está midiendo. Esto es una serie de alrededor de 700 enfermos que se operaron de duodenopancreatectomía, que es el tratamiento radical de las lesiones que no pueden ser resecadas por vía local. Dicho sea de paso, que de estas 4 lesiones, la única que tiene algún tipo de terapia local va a ser el ampuloma, es decir, el tumor de la ampolla que sobresale ahí la ampolla de Vater. El tumor duodenal, el tumor de páncreas y el colangiocarcinoma distal van a requerir en general duodenopancreatectomías cuando su TNM así lo permita. Pero aquí son pacientes que se les ha hecho una duodenopancreatectomía. De esos, el 66% fue por adeno-CA de páncreas. El 16% ampulares, colangiocarcinoma, el 12%, y los menos frecuentes, los duodenales. Esto tiene un sesgo, ¿cierto? Tiene el sesgo de los pacientes que van a ir finalmente a una duodenopancreatectomía. De manera que si decimos que el ampuloma se resuelve de manera local, un gran porcentaje, probablemente su porcentaje aumentaría. ¿Ya? Pero por eso que uno tiene que saber de dónde se está sacando el dato. Aquí hay un sesgo porque podríamos nosotros decir 66% de adeno-CA de páncreas. Pero ¿qué sabemos de la adeno-CA de páncreas? ¿Se opera o se opera poco? Se opera poco, no más de un 20% de los pacientes diagnosticados van a ir a resección. De manera que tiene un tremendo sesgo que debería aumentar este porcentaje. Pero esto es la duodenopancreatectomía, pero sirve más o menos para saber de las frecuencias.
tamaño medio en una serie, se hizo un estudio en la pieza definitiva, y el 35 adeno-CA, la pieza donde ya se hizo diagnóstico para hacer la duodopancreatectomía, medía 35 milímetros. En los ampulares medía 23. Es el más pequeño. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, por el lugar donde está el ampular, permite hacer diagnóstico más temprano. El colangiocarcinoma se acerca bastante, y los duodenales, que pueden crecer alrededor de la ampolla, pudieran tener un tamaño mayor sin diagnóstico. Cirugía curativa, 10% para adeno-CA, los ampulares 50% de casos, es decir, este es el de mejor pronóstico. Los duodenales y los colangiocarcinomas tienen un mal pronóstico en general, que se parece, si ustedes me apuran, se parece más a la adeno-CA de páncreas que al ampular. ¿Cuántos se logran resecar? Apenas el 20% de los adeno-CA de páncreas, y lo de los ampulares, el 80% de los casos. En cuanto a la terapia adyuvante, en general todos pueden tener terapias adyuvantes, es decir, terapia después del tratamiento. ¿Por qué quise son el sí? Porque es interesante que en este tumor, en el ampular, es donde uno puede hacer radio y quimioterapia, y es lo que se ha preconizado durante muchos años. Sin embargo, hoy día pareciera que se está pasando solo a quimioterapia. ¿Existe quimioterapia adyuvante en el colangiocarcinoma? Por supuesto. En el duodenal también, y en la adeno-CA de páncreas, por supuesto. La supervivencia, como ustedes ven, son bastante pobres. A 5 años, apenas el 18% de los adeno-CA. Los ampulares, en cambio, tienen un 45%, el colangiocarcinoma un 27%, duodenal no pueden ver. El tratamiento, simplemente para que sepa que esto tiene su propio TNM. Tratamiento de los tumores ampulares, me pareció interesante estos gráficos, no se asusten. Acá están los 4 a través del tiempo. Y esto tiene que ver con el sitio del tumor. El tumor cefálico de la cabeza del páncreas, el que tiene peor supervivencia, si ustedes se fijan. ¿Ya? El colangiocarcinoma es malo también. El duodenal, siendo malo, no es tan malo. Y la mejor supervivencia está por los ampulares, y probablemente tiene que ver con que dan sintomatología antes, es lo que queremos entender. En cuanto a los ganglios, por supuesto, cuando estos tumores se analizaban en globo, obviamente los que tienen más ganglios tienen peor supervivencia, es decir, cuando ya había afectado los ganglios, los tumores ampulares en globo van a tener peor supervivencia. Y esto es interesante porque es el LCD, que tiene que ver con un índice de la cantidad de ganglios extraídos y cuántos están alterados. En la medida que este índice va aumentando, la supervivencia va disminuyendo. Es decir, en la medida que un porcentaje mayor de los ganglios que yo reseco están afectados, la supervivencia disminuye en el tiempo. La ampulectomía, ahí les dejé un video que lo pueden ver después, porque como siempre nunca hay tiempo. Está indicada la ampulectomía en los tumores ampulares benignos, por supuesto. Muchos de estos son adenoma, y a través de las biopsias no logramos demostrar que no son adenocarcinoma, pero en la etapa de adenoma hay que hacer la resección. ¿Y qué es lo que se ha ideado? Una resección con un ASA, con terapia, con coagulación, y se somete esto a un asa, como los lazos de los conejitos que se atrapan en el campo, pero en este caso tiene corte con coagulación, y aquí era esta lesión que acá se resecó, se puso un lazo que tiene un asa de metal, y con electrocoagulación se va resecando hasta que sale. Primeramente, en la técnica esto se levanta igual que en el ISD, de manera que si esta lesión no se levanta, significa que puede haber compromiso de la muscular. Y aquí lo que ustedes pueden ver es la entrada del virus y la entrada de la vía biliar, que posteriormente se debe dejar prótesis para evitar que se produzca pancreatitis o estenosis. Está indicada esta ampulectomía en los tumores ampulares benignos y en los malignos no invasivos. Técnica curativa en tumores submucosos, T0 o T in situ, que no tengan invasión linfática o vascular y pudieran tener infiltración intraductal, pero menor de 1 centímetro. Y
Esto va a ser una resección, va a ir a resección completa y estudio histológico que define si los bordes están negativos, tanto en su plano periférico como en su profundidad. Si es así, el paciente tendría curación. La ampulectomía tiene alto porcentaje de recidiva local, por lo cual son pacientes que deben ser seguidos. ¿Qué otra forma de tratar esto? Es la ampulectomía abierta. Para lesiones locales pequeñas como esta, uno podría hacer una apertura del duodeno, abordar la ampolla y hacer una resección local, en donde también van a quedar expuestos los dos conductos y se hace después una duodenomía. Esto se hace y tiene la virtud de que tiene mejor control local. Si uno tiene el borde positivo, el paciente tendrá que ir a una duodenopancreatectomía. Acá tenemos la duodenopancreatectomía y en especial, una vez hecha la resección de la operación de Whipple, cuando el Whipple se hace por una causa del páncreas, se habla de pancreatoduodenectomía. Cuando la causa se hace por el duodeno, porque la lesión es duodenal o ampular, uno tendría que hablar de una duodenopancreatectomía. Y acá está la reconstrucción más clásica, que se hace con un asa de Child, que es una asa desfuncionalizada, que hace las tres anastomosis al muñón pancreático, a la vía biliar, y acá con preservación de píloro. En este caso, la misma reconstrucción sin preservación de píloro. Se reconoce o se conoce como el asa de Child, esta asa desfuncionalizada que hace las tres anastomosis. Y existe un último acápite, que es el drenaje biliopancreático, o sea, es el drenaje, percutáneo biliar. Este drenaje, ¿cuándo utilizarlo? Drenaje no percutáneo, sino que el drenaje biliar, ¿cuándo utilizarlo? Explico la situación. En la patología hepática, los pacientes deben ser drenados de su hiperbilis, si no, esa función hepática deficiente para una resección hepática, es otro tema, trae muy malas consecuencias. Sin embargo, se ha hablado mucho del drenaje biliar en la patología periampular. En general, 5 metaanálisis no demostraron ventajas de morbimortalidad sobre operar precozmente estos enfermos una vez hecho el diagnóstico. Pero, ¿por qué? Porque hay mayores tasas de complicaciones infecciosas, colecciones, infecciones, fasciitis necrotizante de la pared abdominal. Hemos tenido pacientes y la verdad es que una prótesis puesta en la vía biliar trae aumento de las complicaciones infecciosas, por lo cual los metaanálisis no han demostrado ventaja en la morbimortalidad. Ahora, ¿cuándo estaría indicado realmente? En una colangitis, no nos queda otra, en la desnutrición severa para poder preparar un enfermo. En una insuficiencia, una falla renal-hepática, ese paciente no podríamos operarlo. Si es falla por ictericia, ese paciente va a haber que ponerle un drenaje, una prótesis. Prevenir empeoramiento de la ictericia. Si la cirugía se va a retrasar por una pandemia, uno podría hacer puente con una prótesis. Y para tumores borderline que van a ir a quimioterapia neoadyuvante para mejorar su función hepática. Ese drenaje puede ser por transpapilar o por drenaje transparieto hepático. El duodenal es la prótesis que conocemos usual y este es el transparieto hepático. Acá está la pared, el radiólogo en el box de radiología con un ecógrafo pone anestesia y introduce un pigtail bajo la mirada del ecografista. Lo primero que hace, punciona con una aguja larga hasta que sale bilis con presión negativa. Cuando sale bilis y la ecografía le dice que está ahí, significa que está en la vía biliar. Introduce un catéter, el cual va a quedar drenando la bilis que está obstruida acá abajo. Ahora, en algunos casos se usa drenaje interno-externo, el drenaje queda hacia afuera y una porción queda incluso avanzada hasta el duodeno. Acá pueden ver ustedes lo que el radiólogo ve, cómo él ha contrastado la vía biliar incluso a través de este catéter, y eso le permite continuar trabajando. Drenaje transparieto hepático. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Tenemos que seguir con la otra clase. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Se quedaron dormidos. ¡No! Doctor, no le entendí lo último que dijo. Creí entender, pero no. Sí. Los contrastes. Cuando nosotros en general
parecía muy lógico que cuando tienes una obstrucción de la vía biliar, uno, al tener una obstrucción de la vía biliar, haga un drenaje de esa vía biliar. Parece como lógico. Si el paciente está ictérico, si está amarillo, entonces nosotros le ponemos una prótesis ahí y hacemos que se le pase lo amarillo, que la colestasia produce alteración de la función hepática, por lo cual ese paciente, si yo le voy a hacer una operación de Whipple, preferiría que estuviera muy bien de su colestasia. Y claro, hay 5 oportunidades en que eso tú lo puedes justificar. Pero el problema que tienen, y por eso que los metaanálisis no han demostrado que sea mejor que una cirugía precoz, es decir, esta preparación del enfermo versus una cirugía precoz de un paciente que esté en buenas condiciones, con todos los sesgos que eso tiene, no es mejor. ¿Por qué no es mejor el drenaje en esas circunstancias? Porque genera enfermedades infecciosas, produce complicaciones desde el punto de vista infeccioso, fasciitis necrotizante, colecciones postoperatorias, grados de colangitis incluso posteriores por contaminación a un absceso del hígado. Todo esto producto de esa prótesis que nosotros vamos a poner. Eso es. Por eso que si uno tuviera que decir qué es lo ideal sería una resección inmediatamente hecho el diagnóstico. Pero obviamente hay pacientes que no van a estar en condiciones y esos pacientes vamos a tener que prepararlos. Y ahí lo que nosotros hemos hecho es escalar la profilaxis. Ya no la hacemos con cefazolina, sino que la hacemos con antibióticos de segunda línea. O sea, hemos operado pacientes y les hemos puesto imipenem como profilaxis, para que ustedes vean de qué se trata. Y hemos tenido pacientes operados de cosas relativamente sencillas en la vía biliar, con fasciitis necrotizante, de la pared abdominal, que se han ido incluso de resecciones de escaras escrotales por fasciitis, pero extensísima hasta la raíz del muslo. Así que la prótesis le tenemos bastante respeto, y es lo que se ha publicado respecto a complicaciones infecciosas en estos contextos. Ya, doctor, gracias. De nada. Tumores periampulares, tienen que saberlos, cuáles son y más o menos las frecuencias que tienen, y que uno de ellos es el adenocarcinoma, que, como reitero, la idea es que tengan clase en otra, o sea, van a tener otra clase exclusivamente de eso. ¿Bien?